Adonai odi ve'ishi bimira. Comienza A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el padre Francesco Voltaggio. עלי מלחמה ואת סוד אני פותר, אך השהדים את אדוני, אותה אבקש, אותה אבקש. Cantare Baruch Hashem Avinu Melech Hamlachim. Bendito eres nuestro Padre, Rey de Reyes es. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam. Bendito eres Señor nuestro Dios del universo Rey. Cantaré Baruch Hashem Avinu Melech Hamlachim. Bendito eres nuestro Padre, Rey de Reyes es. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam. Bendito eres Señor nuestro Dios del universo Rey. Y cantaré a Kadosh Baruch Santo Dios, su nombre es. Y cantaré Meshicheinu, Malkeinu, Yeshuateinu, mi Mesías y mi Rey Yeshua es él. Cantaré Baruch Hashem Avinu Melech Hamlachim. Bendito eres nuestro Padre, Rey de Reyes es. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam. Bendito eres Señor nuestro Dios del universo Rey. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom Lekulechem, Salam Milal Jami'. En el último episodio hablamos del milagro de la curación del siervo del centurión en Cafarnaúm y hemos visto cómo el Evangelio de Lucas subraya que los ancianos de los judíos suplican a Jesucristo con insistencia, diciendo, merece que le concedas lo que pide. El griego dice literalmente, con insistencia le rogaban diciendo, es digno de que le concedas esto. Subrayo la palabra digno, es digno de que le concedas esto. De hecho, ama a nuestro pueblo y fue él quien nos construyó la sinagoga. Entonces, este centurión es un extranjero considerado temeroso de Dios, tanto que aportó su sustancia para construir esta sinagoga de Cafarnaúm, de la que aún hoy podemos ver la base auténtica de la sinagoga de la época de Jesús, la base de color negro. Jesús, ante estas palabras, decide ir donde el centurión. Pero cuando ya no está lejos de la casa, el centurión mismo envía otra delegación, esta vez algunos de sus amigos, diciendo esta frase maravillosa: Señor, no te molestes, no soy digno de que entres bajo mi techo. O sea, aquí se utiliza otro término para decir digno, mientras que antes se utilizaba el término griego axios, que significa digno, ahora se utiliza el término ikanos, que más bien significa no soy apto, no soy conveniente. ¿Qué significa? Claramente un judío no entraba en casa de un pagano, un judío observante, religioso, ortodoxo, hasta hoy. Esto lo dice también el Salmo 1,
Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos, no permanece en el camino de los pecadores y no se sienta en la asamblea de los malvados. Así que para un judío estaba prohibido entrar en la casa de un pagano. El pagano lo sabe y dice: no soy apto, no soy digno, e insiste en ello. Y después de decir: no soy apto, no soy digno de que entres bajo mi techo, añade: por esto no me considere digno ni siquiera de venir a ti, pero di la palabra, di una palabra, y mi siervo será curado. Y aquí, la última vez, nos hemos detenido, con esta palabra hemos terminado, una palabra muy importante para nuestra vida. O sea, este centurión insiste en el hecho que él no es digno, mientras que los judíos insisten que es digno de esto, es merecedor del milagro. Entonces, ¿por qué se asombra Jesucristo de la fe del centurión después? ¿Qué es lo que despierta tanto el asombro de Jesucristo? Nos hemos preguntado la última vez. Donde los judíos dicen que este pagano, este centurión romano, merece el milagro por el hecho de ser un benefactor, porque había ayudado a construir la sinagoga, el centurión insiste 2 veces en lo contrario: no soy digno. Y esto es simplemente estupendo, maravilloso. O sea, Jesucristo por fin, ha encontrado a alguien que no se arroga derechos ante Dios y ante Él, que no antepone sus buenas obras a Jesucristo, que no se considera digno como otros le consideran digno, no se considera digno de nada, no se considera digno de que Jesús venga bajo su techo. Ni siquiera se considera digno de venir a Jesucristo. Es más, manda decir a Jesucristo: ni te molestes, no soy apto, no soy digno. Tal vez me equivoqué al molestarte, pero sé que eres un hombre con autoridad, porque el centurión, lo sabemos, hemos hablado de esto la última vez, era un hombre con mucha autoridad. Tanto que sabemos que tenía una vara en la mano que era precisamente el símbolo del mando. Todas las legiones romanas eran basadas sobre los centuriones. Se basaban en esta obediencia férrea al centurión, que era el comandante en jefe de la centuria. Ahora bien, el centurión reconoce en Jesucristo esta exusía, esta autoridad, como se dice en griego, exusía. O sea, sabe que tiene un poder de hacerlo por mandato, a distancia, como lo hace un centurión, como lo hace un comandante militar. Reconoce en Jesucristo al verdadero Kyrios, al verdadero jefe, al verdadero general que tiene poder sobre toda enfermedad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que Jesucristo por fin encuentra una fe sin pretensiones, la fe de quien ni siquiera se considera digno. Y podemos imaginar el orgullo de los romanos ante los judíos. Podemos imaginar el orgullo de un benefactor extranjero ante los judíos. Pero todo lo contrario, aquí hay un hombre que dice: yo no soy digno, y gracias a esto el siervo es curado. Esta es una palabra también para nosotros. Estamos invitados a esto. Tal vez Dios nos daría esta gracia de no considerarnos dignos ante nadie, cualquiera que sea nuestra posición de liderazgo, de autoridad, decir ante Jesucristo y ante los hombres: no soy digno de que entres debajo de mi casa. Y de hecho esta frase la repetimos en cada misa, Santa Misa, en cada Eucaristía. Y es interesante cómo la repetimos. Esperemos que la podamos decir de verdadero corazón, en el mismo momento en que Jesucristo entra en nuestro Cafarnaún, se abaja, desciende, aunque no seamos dignos, entra en nuestra casa con su santísimo cuerpo, con su santísima sangre, y nosotros decimos: Señor, no soy digno de participar.
de tu mesa, pero solo di una palabra y yo seré curado. La fe del centurión suscita entonces el asombro de Jesucristo. Tanto en el Evangelio de Mateo como en el de Lucas, como hemos visto la última vez, con acentos diferentes. Lucas nos dice que al oír las palabras del centurión, Jesús lo admiró y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo: os digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Esta es una frase casi escandalosa dicha a los judíos. O sea, un centurión romano, un pagano, un centurión del ejército de ocupación que ocupaba la tierra de los judíos, tiene una fe, según la palabra de Jesús, que él no encontró en nadie en Israel. Entonces podemos ver cómo Jesucristo viene realmente a romper nuestros esquemas. La salvación es realmente universal, abierta a todos. El Evangelio de Mateo, en cambio, además de esta frase muy similar que muestra el asombro de Jesucristo, añade algo importante. Porque Jesucristo dice: en verdad os digo que con nadie en Israel he encontrado una fe tan grande, y añade: os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán expulsados. Aquí tenemos una declaración sobrecogedora. Vendrán tantos de oriente y occidente. Esta salvación es también para los gentiles, para los paganos, y se sentarán a la mesa. Literalmente el verbo griego dice: se recostarán a la mesa, tal como lo hacían los antiguos romanos. Es una imagen del descanso mesiánico, del banquete escatológico con Abraham, Isaac y Jacob, los padres, en el reino de los cielos. Porque en la tradición judía, entrar en el reino de los cielos significa entrar en el seno de Abraham, Isaac y Jacob, descansar sobre sus pechos, sentarse a la mesa con estos padres. Después de este episodio del centurión romano, de la curación del servo del centurión por parte de Jesucristo, el Evangelio de Lucas, al capítulo 7, continúa así, y estamos en el capítulo 7 desde el versículo 11. Poco tiempo después, Jesús iba camino de una ciudad llamada Naín, y caminaban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se pararon y dijo: muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Hasta aquí el Evangelio de San Lucas, al capítulo 7. Ahora hacemos una pausa de reflexión, de oración, con un canto que es de Kiko Argüello, pero ejecutado por Marc Farrugia, que justamente habla de esta necesidad que tenemos de llamar al Señor desde nuestra muerte, porque esto es exactamente lo que hace el centurión y lo que hace esta viuda. Es un grito de la humanidad, de nosotros muertos, que llamamos al Señor para que nos salve. Te estoy llamando, Señor. Ven corriendo, escucha mi voz.
que yo te grito, valga ante ti mi oración como un incienso, el alzar de mis manos como sacrificio de la tarde. Oh Señor, a mi boca un centinela, una guardia a la puerta de mis labios. No sea que se incline mi corazón a la maldad, a cometer acciones criminales, que el justo me golpee por amor y me corrija para que el ungüento del malvado no perfume mi cabeza, porque yo me enviciaría en su maldad, porque yo me enviciaría en su maldad. Te estoy llamando, te estoy llamando, Señor. Ven corriendo, escucha mi voz, que yo te grito. Valga ante ti mi oración como un incienso, el alzar de mis manos como sacrificio de la tarde. A ti, Señor, miran mis ojos, en ti me refugio, no desampares mi alma, guárdame tú el lazo que me tiende de las trampas de tantos enemigos. Caigan ellos, cada uno en su red, que yo unido a ti asóndenme, que yo unido a ti asóndenme. Hemos proclamado entonces el Evangelio de este episodio de la resurrección del hijo único de una viuda en la ciudad de Naín, que se encuentra en Galilea. Hoy conocemos el probable emplazamiento de esta aldea de Naín, que se encuentra cerca del monte Tabor. El antiguo poblado de Naín es un término que proviene del hebreo. Naim significa gracioso. Este antiguo poblado surgía a lo largo de la ladera norte de la colina de Moré, no muy lejos del monte Tabor. En su lugar surge hoy el poblado árabe de Naín, habitado casi exclusivamente por musulmanes, pero que conserva todavía la tradición de este célebre episodio evangélico. Entre los autores antiguos, tanto Eusebio de Cesarea como San Jerónimo hacen referencia a este poblado. Ambos lo sitúan en las cercanías del Tabor,
aunque no den otras informaciones útiles para su localización. Pero es interesante porque desde la época bizantina, los primeros cristianos, estamos en el tercero Eusebio de Cesarea y cuarto siglo, San Jerónimo, eso es un signo de que los cristianos intentaron guardar, conservar el lugar santo de este episodio impresionante, la resurrección de un muchacho. Después hay algunas tradiciones apócrifas que sostienen que la viuda y el muchacho, destinatarios del milagro, después de aquel encuentro se convirtieron en discípulos de Jesús. La comunidad local judeocristiana habría continuado entonces venerando la casa de aquella familia a lo largo del tiempo, transformándola en una iglesia y conmemorando en ella el milagro, este milagro de la resurrección de este hijo único de una madre viuda, aunque el evangelista sitúe el hecho en Lucas 7:12 a la puerta de la ciudad. La ubicación exacta del episodio ha sido objeto de una larga controversia, ya que ningún antiguo diario de viaje hace referencia a una muralla en torno al poblado, como parece que hace suponer el texto evangélico, ni tampoco las recientes excavaciones arqueológicas han encontrado restos en este sentido. Se considera pues que con la expresión puerta de la ciudad que utiliza el evangelista, Lucas simplemente pretende indicar el punto en el que el camino se adentraba entre las casas del poblado. Entonces es probable que la casa de la viuda estuviera en las cercanías de dicha entrada. Para disponer de referencias más creíbles hay que esperar a la época medieval. Fueron los cruzados los que reconocieron en el poblado, situado en la ladera de la colina de Moré, la localidad mencionada en el Evangelio, o sea, Naín, y los que edificaron allí una iglesia. Esta iglesia, mencionada por varios peregrinos del medioevo, cayó en ruinas después que los musulmanes reconquistaran la zona a lo largo del siglo XIII. En la segunda mitad del siglo XIX, los franciscanos, que hicieron y están haciendo un trabajo impresionante en Tierra Santa, adquirieron los cimientos y las ruinas de esta antigua construcción y reedificaron una capilla bastante sencilla en la que hasta hoy se hace memoria de la resurrección del hijo de la viuda. Es interesante notar cómo hasta hace poco tiempo cerca de esta iglesia había un pequeño cementerio musulmán destinado a acoger a los niños muertos en el poblado, un hecho que hace suponer que el eco del episodio evangélico se había mantenido también en la población musulmana de Naín. Siempre en las cercanías de la iglesia, en el lado sur, los franciscanos han conservado un antiguo sarcófago encontrado en el interior del antiguo cementerio del poblado. Este cementerio está compuesto por tumbas excavadas en la roca, probablemente de origen cristiano. Desgraciadamente no existe ningún elemento que permita reconocer en este sarcófago el que acogió a este joven resucitado por Jesús. Pero, como ya he dicho, hay un testimonio. El testimonio más antiguo es el testimonio de Eusebio de Cesarea en el siglo IV, que nos dice así, y cito: «El pueblo de Naim, donde el Señor resucitó al hijo de la viuda, se muestra hasta el día de hoy a la 12ª milla del monte Tabor, cerca de Endor». Es impresionante este texto. Incluso Eusebio nos dice la distancia, aunque en realidad la milla no es realmente la 12ª, sino más bien la 5ª, pero este recuerdo se había conservado desde los primeros momentos. Los primeros cristianos lo habían conservado. No solo el pueblo, como nos dicen las fuentes antiguas, sino también el lugar de enterramiento que aún hoy se puede visitar. Hoy, esta iglesia, como ya he dicho, es custodiada por los padres franciscanos. No es siempre abierta, desgraciadamente. Hay que llamar por teléfono para que la abran, porque es dependiente de los franciscanos del monte Tabor. Pero es un lugar muy agradable. Y como ya he dicho, Naín o Naim en hebreo significa hermoso, agradable, bonito. Y en este lugar, la muerte, en este lugar tan bonito, tan hermoso, tan agradable,
es el lugar de algo terrible, la muerte que cae sin piedad sobre este hijo único de madre viuda, y Jesucristo está allí. Según la tradición judía, quien está en una procesión al lugar del entierro, aún hoy está obligado a acompañar. Es precisamente uno de los ritos funerarios judíos, el acompañamiento al entierro. Si un judío está en esta procesión, según la ley judía actual, está llamado a ser al menos 2 metros con el muerto. Y por supuesto, en la antigüedad esto era una gran obra de piedad. Después de esta obra, por eso es relacionado este milagro al milagro del centurión, porque después de esta obra que Jesús hace con el extranjero, con el siervo del centurión, he aquí la segunda obra de misericordia hacia el huérfano y la viuda, porque en el pasado episodio hemos hablado de la importancia de las obras de misericordias hacia el extranjero y después hacia el huérfano y la viuda. Y ahora, después de esta obra de misericordia con el extranjero, Jesucristo hace esta segunda obra de misericordia, de que habla también la Torá, el Pentateuco, o sea, hacia el huérfano y la viuda. Pero, como veremos, no es solo una obra de misericordia, es mucho más profundo, algo mucho más profundo. En primer lugar, el Evangelio dice que Jesús, al ver a esta viuda acompañando a su único hijo al entierro, se conmovió de gran compasión. Es un verbo griego maravilloso que también hemos encontrado en otros lugares. Normalmente se traduce como se conmovió de compasión, pero en realidad es un verbo que expresa la intimidad de Dios mismo. Y de hecho es un verbo que contiene en su interior la palabra griega splangna, el verbo splangnisestai, que contiene en su interior la palabra griega splangna, que quiere decir entrañas. Entrañas. Es una traducción, splangna en griego traduce el hebreo rachamim, las entrañas. Entonces, es un sentimiento profundo, el sentimiento de Jesucristo, que expresa las entrañas de misericordia de Dios mismo. Es más que un sentimiento, es una revelación. En Jesucristo se revelan las entrañas de misericordia de Dios mismo. Jesucristo, ante la muerte de este hijo único de madre viuda, siente que se le mueven las entrañas. Es algo profundo, lo más profundo que hay, lo más profundo posible, porque en Jesucristo es Dios mismo quien siente esta misericordia por el hombre, por esta viuda. Cabe destacar algo muy importante. Ese hijo único en griego se dice monogenes huios. Hijo único, pero es también el término monogenes que ha entrado en nuestro credo. Jesús es el monogenes, el unigénito, el hijo único. Aquí hay una alusión muy importante, una alusión al propio Jesucristo, como veremos un poquito más adelante. Vayamos por orden. El griego dice literalmente, habiendo visto a la viuda, el Señor tuvo compasión de ella. Y aquí Lucas utiliza inmediatamente el término Kyrios, el Señor. El Señor tuvo compasión, y luego dice, como ya he anticipado, se utiliza el verbo esplangniste. No dice simplemente que Jesús se conmovió, sino que es el Señor mismo, es el Adonai quien siente estas entrañas, vísceras de misericordia por la humanidad. Pues en esta viuda está encerrada toda la humanidad, y ya anticipo que también está encerrada su madre María, está incluida su madre María, que entonces tendrá que llorar a su hijo único, una madre viuda que tendrá que llorar a su hijo único. Es impresionante, es impresionante. Jesucristo, el Hijo único, resucita al Hijo único de Naín, el Hijo único de esta madre viuda en Naín. Jesús sintió compasión por ella, sintió este amor visceral, estas entrañas de misericordia hacia esta viuda, y le dijo una frase muy fuerte: no llores. No llores. Pero
es una frase muy rara. Nosotros estamos acostumbrados al Evangelio, pero es una frase casi escandalosa. ¿Cómo se le puede decir a una madre viuda de un hijo único que no llore? Pero esto va unido al gesto que viene inmediatamente después. Y Jesús se acercó y tocó el ataúd. Y esto es algo muy fuerte. Quiero leer brevemente un trozo del libro de los Números 19, versículo 11, porque estaba prohibido para los judíos tocar a un difunto. Por eso es importante conocer bien el trasfondo judío. Estaba prohibido, por supuesto, a no ser que el difunto fuera un familiar muy cercano, pero de hecho el contacto con el difunto le hacía a uno impuro durante 7 días. El libro de los Números lo dice, por ejemplo, y cito: cualquiera que haya tocado el cuerpo muerto de una persona quedará impuro durante 7 días. Y más adelante se insiste en esta impureza. Pero ahora Jesucristo toca la impureza. Resucita a este hijo muerto. Podría haber resucitado a este hijo muerto desde lejos, como había hecho inmediatamente antes con el centurión, a distancia, ¿no? Por eso al comienzo de este episodio he querido hablar de la curación del centurión. Entonces podría haber resucitado a este hijo muerto desde lejos, pero no lo hace. Podría haberlo hecho con una palabra, como hizo con el siervo del centurión, pero no lo hace. Jesús quiere tocar la muerte. Esta es una palabra maravillosa para todos nosotros, en nuestro camino cristiano pascual, en el que experimentamos nuestra debilidad, conocemos nuestra limitación, conocemos nuestra muerte interior. Esperamos que Dios nos dé una luz sobre nuestros pecados, sobre nuestra muerte, pero cuidado, Dios no nos deja en la muerte, sino que, para así decirlo, toca nuestra muerte, toma sobre sí nuestra muerte, más aún, Él, el puro por excelencia, el mundo por excelencia, toma sobre sí nuestra inmundicia, no tiene miedo, no le asusta, no le repugna tocar nuestra muerte. Por eso ahora vamos a hacer una breve pausa con un canto que dice exactamente esto: ¿quién podrá apartarnos del amor de Jesucristo? Ni siquiera la muerte. Nadie, nada puede apartarnos del amor de Dios manifestado en Jesucristo nuestro Señor. La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, quizás la espada.
presente ni futuro, nos apartará. Los padres de la Iglesia, estamos hablando de la resurrección del hijo único de una madre viuda en Naín, en Galilea, los padres de la Iglesia, comentando este milagro, este episodio, ven en este hijo único de madre viuda a Jesús mismo. O sea, dicen mejor que en este hijo único de madre viuda Jesús se ve a sí mismo. Es realmente una profecía de la Pascua de Jesucristo. Y dicen que Jesucristo ve en anticipo a su Santa Madre que experimentará esta aflicción, esta espada en su alma, esta angustia de ver a su Hijo único llevado a la sepultura. El griego dice, el evangelista Lucas nos dice en griego, y voy a traducir directamente del griego, al acercarse, tocó el ataúd, y los que lo llevaban se quedaron inmóviles. Están como impresionados. ¿Cómo es posible que este gran maestro, este rabí, este maestro religioso toque el cadáver? Y Jesús dice, muchacho, yo te digo, levántate, en griego, egérceti, que es exactamente el verbo de la resurrección, egeiro. Y entonces dice el evangelista, el muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús se lo dio a su madre, le devuelve este regalo, y esto es realmente una buena noticia, un querigma para nosotros. Jesucristo quiere devolvernos a este siervo dentro de nosotros que murió, como hizo con el centurión. Tenemos un siervo en nuestra casa que a lo mejor está muerto. No podemos servir, amar de verdad a los demás, donarnos a los demás. Pero Jesucristo nos devuelve a este siervo dentro de nosotros que murió. Este hijo que es nuestra alma, que ha muerto tantas veces, quiere devolvérselo a su madre,
quiere devolvérselo a la Virgen María, a su iglesia, porque nos ama, porque se compadece de nosotros, revela todas sus entrañas de misericordia hacia nosotros, porque nos ama tal como somos, aunque estemos muertos. Quisiera decir precisamente porque estamos muertos tiene compasión, porque el Dios de la vida, el Dios vivo, no creó al hombre para la muerte. Lo dice el libro de la sabiduría. Dios no creó al hombre para la muerte. Dios creó al hombre para la inmortalidad, pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo, y los que pertenecen a la muerte la experimentan, dice el autor del libro de la sabiduría. Pero Dios tiene este poder. Esperemos que podamos escuchar esta poderosa voz de Cristo, que desde lejos cura al siervo del centurión, que desde cerca toca nuestra muerte y nos dice egérceti, en griego cum en hebreo, es decir, levántate, resucita de entre los muertos, para que también nosotros, como este muchacho, podamos sentarnos y comenzar a hablar de las maravillas de Dios, ser restaurados y devueltos a nuestra Madre Iglesia, y podemos glorificar a Dios ante la experiencia de la Pascua. Y ante la experiencia de la Pascua, de la resurrección, no tenemos otra respuesta que dar gracias, que glorificar a Dios. Y el Evangelio dice al final, todos fueron asustados o sorprendidos. Esto quiere decir que experimentaron a Dios. En Jesucristo Dios se revela. Ante la aparición de Dios el hombre tiene miedo, porque dice literalmente el griego, fueron cogidos de temor. El único Dios puede resucitar de un muerto la vida, pero más los hombres experimentan la teofanía, la presencia de Dios mismo. Por eso dice, glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha resucitado entre nosotros, literalmente, se ha elevado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, dice el evangelista. Y aquí se usa el mismo verbo que Jesús usó para el joven, egerce, o sea, un gran profeta ha resucitado en nosotros, entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Y se dice al final que este hecho se difundió por toda Judea y por todos los alrededores. Esperemos que también nosotros podamos experimentar que Jesús resucita en nosotros, entre nosotros, es decir, en nosotros, en nuestra muerte, en lo que hoy no podemos aceptar, en lo que nos hace llorar, en lo que nos lleva a la sepultura, a la tumba. Y que Dios de nuevo, que es un Dios vivo, por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de la obra del Espíritu Santo, pueda visitarnos, a nosotros, su pueblo. Dios a menudo nos permite entrar en la muerte interior. Lo que a mí personalmente me ayuda en mis muertes interiores, y lo que creo que es fundamental, es apoyarse realmente en una comunidad, apoyarse en la iglesia. No estamos solos, no podemos hacer nuestro camino de fe solos, porque allí donde somos débiles la iglesia nos sostiene. Y precisamente en referencia a esto me gustaría citar un texto de San Ambrosio que dice así, y cito, escuchad bien, y cito, incluso si estáis en pecado grave, un pecado que no podéis lavar con las lágrimas del arrepentimiento, pues bien, dejad que la Madre Iglesia llore por vosotros. La Iglesia interviene por cada uno de sus hijos como la madre viuda interviene por su único hijo. Llora por un sufrimiento espiritual que es natural en ella cuando ve a sus hijos llevados a la muerte por los malos vicios. Somos las entrañas de sus entrañas. De hecho, hay también entrañas espirituales, las que Pablo mostró poseer. Somos las entrañas de la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Estamos hechos de su carne y de sus huesos. Que llore pues la tierna madre,
y un pueblo muy numeroso comparta el dolor de la buena madre. Hasta aquí San Ambrosio. Maravilloso, magistral este texto. Fijaos los padres qué profundidad han tenido, cómo han profundizado en la Sagrada Escritura y en las entrañas de Dios, como hemos escuchado. En otras palabras, San Ambrosio dice que no estamos solos. Incluso donde no podemos nosotros, donde no podemos algunas veces rezar, donde estamos desanimados, hay un pueblo que nos apoya, una comunidad. Y esto no es solo teórico, necesitamos experimentarlo concretamente, buscar una comunidad de fe. Por eso es fundamental encontrar una comunidad de fe que nos apoye. Y San Ambrosio concluye así, y cito: entonces resucitarás de la muerte, entonces serás liberado de la tumba, los portadores de tu ataúd se detendrán y comenzarás a decir palabras de vida, todos tendrán miedo, y por el ejemplo de uno, muchos se pondrán en el camino recto y alabarán a Dios por concedernos tantos remedios poderosos para evitar la muerte. Hasta aquí San Ambrosio. He aquí que también nosotros experimentamos cada día momentos de muerte, pero Jesucristo está vivo y dispuesto a resucitarnos. Apoyémonos en su iglesia. Es maravilloso lo que dice San Ambrosio: estamos en las entrañas de la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo, estamos en las entrañas, en el corazón de Jesucristo, que verdaderamente desea hacernos misericordia. Estas son las entrañas de Dios, un Dios que es dispuesto a tomar sobre sí nuestra impureza, porque toca la impureza, Jesucristo el puro por excelencia, y esto es una prefiguración mirable de la cruz de Jesucristo. Cuando Jesucristo será crucificado y será condenado como un malhechor, como un maldito, él mismo entrará en la muerte, no solamente tocará la muerte. Es impresionante cómo de verdad Jesucristo, claramente siendo puro y quedando inocente, quiso de verdad mezclarse con nuestra inmundicia, tocar a lo que nos escandaliza, que es nuestra muerte más profunda. Todos nosotros tenemos un sepulcro al interior de nosotros, tenemos claramente muchos dones, regalos de Dios, claramente, pero tenemos también un sepulcro. Jesucristo no tiene miedo de tocar allá donde nosotros no podemos ver, donde no podemos tocar. Algunas veces es difícil, ¿no?, tocar las inmundicias de los otros o enfrentarnos con las debilidades, con los pecados, con la impureza del otro, ¿no? Algunas veces lo vemos también en la iglesia, sino que Jesucristo no tiene miedo, no se escandaliza de nuestra muerte, sino que la toca para, con su santidad, con su vida infinita, eterna, darnos la vida. Entonces alegrámonos, resucitamos, escuchamos esta voz poderosa de Cristo que nos dice: levántate, resucita de entre los muertos, de manera que podemos ser devueltos a nuestra Madre Iglesia, podemos sentarnos y proclamar como este muchacho la maravilla del Señor. En verdad, Naim es Naim, o sea, el lugar llamado Naim es verdaderamente Naim, que quiere decir hermoso, lindo, maravilloso, un lugar donde parecía que la muerte había tocado la belleza de la vida en esta pobre madre viuda, lo que después también tendrá que vivir la Virgen María. El Señor nos devuelve la belleza de la vida y de la resurrección. Alegrámonos, entonces no queremos quedar en nuestra muerte, sino queremos de verdad esperar
el pasaje de Jesucristo, el paso de Jesucristo. Jesucristo siempre pasa y es impresionante cómo resucita o cura el siervo de un centurión a distancia con una palabra, sin entrar en la casa de un pagano, pero después no quiere hacer este milagro a distancia como tendría que hacer un judío religioso, sino que quiere tocar, mezclarse de cualquier manera con nuestra muerte para resucitarnos. Entonces, de verdad, Jesucristo no solamente se quedó a distancia, sino que entró en nuestros sepulcros, en nuestra muerte, para decirnos como a Lázaro: sal afuera, ven afuera. Y también, como dice el profeta, como Dios dice por medio de su profeta, yo os resucitaré de vuestros sepulcros, voy a abrir vuestras tumbas. Y esto se realizó en nuestro Señor Jesucristo y se puede realizar en nuestra vida cada día. Bueno, gracias de vuestra atención. Os recuerdo que se pueden escuchar los podcasts, o sea, las grabaciones por internet de este episodio y de otros episodios también anteriores en el sitio internet de Radio María, de Radio María Podcast. Os doy la gracia también, claramente, como siempre, os pido oraciones por la Tierra Santa, que el Señor de verdad nos conceda la reconciliación y la paz. Él que es un Dios de vida, un Dios de paz, y no quiere la muerte, no quiere la violencia, y no quiere sobre todo el exclusivismo. Es impresionante como Jesucristo, como hemos escuchado en este episodio, tiene una apertura universal, es abierto de verdad hasta los romanos, hasta a los enemigos, hasta a los que ocupaban su tierra. Y esto es de verdad, espero, una profecía para todos nosotros, una profecía de paz y de reconciliación. Muchas gracias y hasta a la próxima, y buena prosecución con los programas de Radio María. Gracias, a la próxima. De María, dichoso cantaré. Un día al cielo iré y la contemplaré. Un día al cielo iré y la contemplaré.
Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio. ליבי אם תקום עליי